Suyuli Vega. Suyuli es psicóloga clínica, es neuropsicóloga, de una larga experiencia, no voy a decir cuánto, porque Suyuli tiene cara de chama y es chama. Una larga experiencia en el ambiente psicoterapéutico y una experiencia muy buena trabajando con niños. Y por eso el tema de hoy va a ser un tema bien interesante, donde vamos a compartir con Suyuli sus experiencias, cómo está viendo ella la situación, qué le da su experiencia en el día a día con este tema del cambio de la interacción social que están teniendo los niños como consecuencia de la pandemia. Entonces, este es un tema que por supuesto no podemos mirar de lado. Si no tenemos niños chiquitos, tenemos nietos. Yo, por cierto, ahorita me estaba acordando, mi nieta tiene 4 años y medio y ella ayer salió mi esposa, y cuando ella regresó le dice: abuela, tienes que ir a lavarte las manos. O sea, es una cuestión de que ya los niños te mandan a ti a lavarte las manos, ha sido todo un esquema. Sí. Entonces, bueno, precisamente la idea es compartir sobre este tema, Suyuli, y bueno, te dejo la palabra para que salude y que empecemos a hablar cómo está siendo este impacto hoy, cómo crees que va a ser el mañana, cuál es tu experiencia, y ahí vamos a ir conversando. No sin antes recordarle a los que están participando que hagan sus preguntas y se conectan, aunque sea escrita, escriban en el chat, que esto es lo que hace más dinámico y más interesante esta conversación. La palabra es tuya, Suyuli. Bueno, Gerardo, primero que todo agradecerte por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en este espacio. Sé que tienes mucho tiempo, ya nos conocemos de hace mucho tiempo, pero hace mucho tiempo no nos vemos porque estás en Australia. Pero sé que tienes tiempo con este espacio dirigido para facilitar y psicoeducar desde múltiples aspectos y miradas de la vida, ¿no? Y de la salud mental. En este caso, tomo tu palabra cuando tú me decías ahorita que tu nieta te recomendaba lavarse las manos, y creo que es una de las fortalezas, una de tantas, ¿sí?, que uno puede encontrar de la situación de la pandemia, que nos ha ayudado de alguna manera a promover en los niños más conciencia sobre el autocuidado, sobre la higiene y sobre otros aspectos que en otras situaciones los vemos como normal, los normalizamos y no sabemos pues la trascendencia que pueda tener o no. Pero bueno, hablando un poquito de este tema de la pandemia y los niños, en mi experiencia clínica, y vamos a hablar un poquito sobre el tema de la etapa madurativa, ¿sí?, y evolutiva de los niños, porque Okay. un poco como para ubicarnos en contexto qué pasa en la cabecita de nuestros niños, porque hay una preocupación que no solamente la tengo yo y la tenemos los psicólogos, sino las personas y los especialistas que nos dedicamos al área de la salud mental en niños, y es específicamente cómo esto va a trastocar el desarrollo evolutivo social de nuestros niños, muchos que iniciaron su vida escolar, por ejemplo, en virtualidad, y otros que tuvieron la oportunidad de estar un tiempo muy corto en presencialidad y ya no dio mucho tiempo de adaptación y van a la virtualidad. Entonces, ¿qué va a pasar en el futuro cuando los niños se reincorporen a las escuelas? ¿Y qué va a pasar con las habilidades sociales y afectivas que se deben desarrollar y que son propias de esta etapa? Inicialmente es importante tener en cuenta que los niños, digamos, por riqueza o por fortaleza, tienen una neuroplasticidad elevada, es decir, su cerebro se adapta fácilmente a múltiples situaciones del día a día. Y muchas veces son los niños los que nos dan lecciones a los adultos de cómo ver las cosas desde un punto más positivo, y tienden a sacar el lado creativo y lúdico de las situaciones. Entonces, Sí. tenemos que tener en cuenta
esto como base fundamental desde la neurobiología, desde el neurodesarrollo. Los niños tienen una neuroplasticidad por excelencia, digamos, la mejor en la etapa del crecimiento del ser humano. Por tanto, esto hace que ellos se vuelvan personas más fácil de adaptarse a las diversas situaciones que se presentan. Y nosotros vamos viendo cómo niños que han pasado situaciones de separación de papá y mamá, situaciones traumáticas en la familia, sin contar las situaciones traumáticas que se nos están sumando hoy en día al tema de perder familiares que han padecido del COVID. Entonces, que esto es también otra situación que los está afectando. Entonces, ya por esto nosotros tenemos como un background que nos dice, bueno, los niños tienen mejores capacidades de resiliencia que el adulto porque son más, se adaptan con mayor facilidad a los cambios. No obstante, no por eso vamos a negar que los niños también se deprimen, que los niños también se estresan y que los niños también desarrollan síntomas dentro de procesos adaptativos. El ser humano por excelencia, o dentro de los cambios vitales en la vida, llámese, o las pérdidas también, llámese pérdida de un familiar, pérdida del trabajo, pérdida de la relación de pareja, en los niños cambio de colegio, cambio de contexto, separación de papá y mamá. Hoy en día una cosa que nos afecta mucho y que nos ha tocado pues a la población venezolana y es la migración, el quebrantamiento o la desestructura que se ha dado dentro del núcleo familiar por la migración de los familiares. Entonces, son procesos que de por sí en el ser humano van a generar un tiempo adaptativo. Durante ese tiempo adaptativo nosotros atravesamos por reacciones que pueden ser desde la ansiedad o desde la tristeza, que es lo que llamamos la depresión. Va a depender de las características, del desarrollo del niño, del ambiente familiar, del apoyo familiar, de muchos factores, pero que dependiendo de la intensidad de estos síntomas van a configurar o no un trastorno. Vamos a quedarnos nosotros en el tema de la reactividad, que es básicamente a lo que nos expone el COVID, este proceso adaptativo en el cual los niños, que ha sido una constante, y ahora les hablo desde mi experiencia clínica, que la mayoría de los niños se han logrado adaptar y se han adaptado satisfactoriamente a la virtualidad. Muchos niños sí han tenido más resistencia que otros y no me gusta y me cuesta y yo prefiero la presencialidad, por supuesto. Otros niños con algunas condiciones y características no la han pasado tan bien porque hay déficit de atención, porque hay otros síntomas o trastornos clínicos asociados que le dificultan la adaptación. Pero partiendo de un niño que tenga, digamos, como la fortaleza, porque no todos los niños desarrollan con habilidad la misma rapidez, velocidad que otros, o de responder con una concentración adecuada, partiendo de que el niño se pueda concentrar, pueda atender, tenga buenas habilidades cognitivas para comprender el proceso académico que se está llevando a cabo, los niños en general han desarrollado una adecuada adaptación. Sin embargo, sí ha sido algo notorio que inicialmente hay, y lo que han reportado mayormente son síntomas de ansiedad. ¿Por qué? Porque tengo temor a que temas relacionados con cómo me escuchan los demás niños, cómo me ven los demás niños. Yo no puedo recibir el feedback de lo que ellos están viendo o pensando, porque hay una barrera que no me permite tener ese contacto cercano. Entonces sí hay elementos de ansiedad que se han reflejado en nuestros niños, pero algo más allá, y yendo al tema evolutivo que nos preocupa, es que vamos a ubicarnos en una edad, ¿sí? Como para ir entrando en un espacio, digamos, los niños entre los 6 y los 7 años, que es como el tiempo de inicio de la escolaridad. Es la preocupación, no la única, pero sí nos preocupa bastante porque son los niños que han sido privados de poder entrar en un ambiente escolar donde puedan desarrollar socialmente su habilidad como los otros que ya han tenido la oportunidad de la presencialidad. Entonces,
¿Qué esperamos en un niño a los 7 años? Esperamos que afectivamente ellos puedan estabilizar una relación con uno o dos compañeros. Esperamos que ellos, al dibujar, por ejemplo, algo clínico, cuando dibujan la familia, ellos se puedan dibujar integrados al grupo familiar, que el niño pueda ir solo al baño, que pueda vestirse solo sin supervisión, que pueda jugar en grupo con reglas claras, aunque las rompa, que pueda participar en actos grupales, que pueda escoger jugar con otros niños, tanto de su sexo, y pueda describir los atributos físicos de los niños, desde los niños de su género. Entonces, y pueda, por ejemplo, pedir permiso para usar algo. Aunque muchas de estas habilidades se pueden estimular en casa, por excelencia el espacio para poder reforzar esta habilidad es la escuela. Seguro. Porque es allí, sí. Seguro. Fíjate, hasta ahora tú estás resaltando cosas que definitivamente son afortunadamente positivas y gracias a las características de la plasticidad, pues, neuronal de los niños y esa capacidad fácil de adaptación. Ahora, hay varios elementos, por supuesto el primero de ellos es la socialización, que es importante, la socialización para los niños, el juego, el compartir, lo que llamamos el recreo, el compartir con otros niños, esa actividad no la Sí. están teniendo. Esa es una de que me parece que debe estar impactando bastante. Y la otra, el exceso de pantalla, ¿ok? Porque si bien es cierto que el internet y la pantalla ha sido un alivio, entre comillas, para poder continuar el proceso educativo, no es menos cierto que esto ha generado prácticamente un incremento, de acuerdo a algunas estadísticas que estuve leyendo, de niños que pasaban 3 horas conectados, pasan ahora 5 y 7 horas conectados. O sea, es un exceso de pantalla y ese exceso de pantalla tiene problemas, puede generar problemas de salud psicológica, física, y además de esto, es difícil el control de los padres sobre esto. ¿Cuál es Sí. tu experiencia? ¿Qué opinas de estos dos elementos? Bueno, dos puntos muy interesantes, Gerardo, porque fíjate que ahorita cuando estabas narrando lo pensaba, bueno, eso sin contar los niños que papá y mamá creen que están frente a la escuela y minimizan la pantalla de la escuela y entran a jugar, que es Exacto. una de las quejas mayores de los papás hoy en día, que dicen, bueno, yo no puedo estar sentada al lado de mi hijo porque tengo que trabajar, confío que él está en su actividad, pero me doy cuenta que cuando alguien lo mira está jugando. Entonces, que la supervisión del proceso escolar, que es lo que hacen de cerca los maestros, se ha perdido un poco, porque mediante esta barrera no pueden accesar totalmente a qué está haciendo el niño, cómo está procesando esta actividad, uno. Y dos, ha generado, y fíjate que aunque son dos cosas que no van a la par, el DSM-5 y adicionalmente el 611, pero más que todo el DSM-5, ya agrega la adicción a los videojuegos y a los videojuegos, así se llama, Sí, como un trastorno sí, clínico. un previo, para los que no conocen, hablamos de SM5, estamos hablando del manual de problemas psiquiátricos y mentales, Sí, ¿ok? de diagnóstico, De diagnósticos. correcto. Que es sí, que es el manual de diagnóstico que nos ofrece la sociedad americana, ¿sí? Exacto, Entonces, la fíjate, americana. ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Que primero ya venimos con un antecedente de niños que han desarrollado una adicción y una fuerte fijación a los videojuegos y a los aparatos electrónicos y a las redes, y ahora entonces se exponen a eso obligatoriamente, porque es el Claro, único claro. vehículo para accesar a las clases. Entonces, sí ha sido un problema con los niños controlar las redes sociales, controlar el tiempo en juego y el tiempo en pantalla, porque ¿cómo le dices tú al niño? No, no puedes estar
disculpen, ¿cómo le dice? No sé si me ven, creo que Sí, sí, ahora perdí. sí. Ya, Dale. ok. ¿Cómo le dices tú al niño? No puedes estar en pantalla, tienes que apagar el computador, si lo necesita para hacer las tareas, lo necesita porque ahí son los trabajos grupales. Entonces, creo que algo que ha ayudado muchísimo durante todo este proceso es la supervisión. La supervisión de los padres ha sido el elemento vital para poder ayudar a regular a los niños su proceso de adaptación a esto de la virtualidad, porque ciertamente ellos venían acostumbrados a estar 1 o 2 horas en pantalla al día cuando mucho, pero ahora tienen que pasar más de 5 y 6 horas. Entonces, lo que nos ha ayudado a los psicólogos y a los especialistas que trabajamos en esta área de la salud mental en niños es la supervisión, porque es el papá, el adulto, el que puede ayudar al niño a cómo regularse en el uso del computador. Y además que fíjate que algo importante es que ¿qué es lo que estamos recomendando, lo que se recomienda mayormente? Ya que estamos en la virtualidad y además los niños en la pandemia tienen que cargar con una responsabilidad mayor, porque entonces el niño puede ser portador del virus, entonces hay que cuidar a la abuelita, al papá, a la mamá. Eso se ha restringido también los espacios de compartimiento social de los niños. Se recomienda que podamos integrar la virtualidad y el uso de las redes y de estos espacios no como un obstáculo o como una limitante, sino como un vehículo que nos permita que los niños entonces puedan socializar, puedan entonces desarrollar estas habilidades afectivas y sociales que les venía comentando y poder facilitar que se pueda mantener en contacto con la familia extendida, con la familia que no está cerca, con los familiares, que ese contacto no se pierda. Ahora, ¿cómo hacerlo y en qué cantidad de tiempo? Va a depender de la edad de los niños y va a depender de la regulación y supervisión del adulto, que es fundamental en este proceso. Y la actividad con los otros niños, con sus pares. Claro. ¿Cómo manejar esto? Porque ese es el proceso. Hay dos cosas en esa actividad con sus pares. Una es, por supuesto, la socialización normal que se va dando, que van aprendiendo a compartir, a discutir, a pelear, a empujarse, todo esto que es parte normal del desarrollo. Y por otro lado, ese sedentarismo obligado, que el niño tiene que quemar, tiene mucha energía. ¿Y cómo la quema sentado en una computadora? ¿Cómo la quema en la casa? ¿Cómo están procesando eso? Aparte que hay padres que pueden, pero hay padres que no pueden. Sí. Entonces delegan esa responsabilidad en un cuidador, ¿ok? En un abuelo o en una persona que se encargue de los niños, que mientras los niños están metidos en la computadora y no me está molestando mi vida, entonces ese cuidador hasta se hace el tonto o la tonta. Y todo esto es un comentario que yo voy escuchando en el día a día. Sí, Esto ya sí. una señora que me dice que los dos niños se quedan con la cuidadora y la cuidadora puede pasar todo el día ella con su teléfono jugando y los niños todo el día en la computadora. Entonces dices, wow, estamos hablando de niños de 8 y de 10 años. Sí, sí. ¿Qué hacer? Sí. No, y que es un peligro, Gerardo, exponencial. Hace días también recibí a un paciente que me decía, por situaciones particulares, el niño empezó a revisar el historial de las conexiones del niño en el computador y encontró información poco apta para la edad del niño en el computador del niño. Entonces, no podemos olvidar que las redes sociales es un mundo que abre muchas ventanas y que la supervisión y la regulación es importante, pero esto que tú planteas es muy interesante porque no es una queja general. O sea, bueno, y ahora entonces, ¿cómo hacemos para que los niños puedan compartir con otros? Y muchos colegios lo que hemos visto es que sí, ciertamente hay control parental para eso y es una de las recomendaciones indicadas que se les da a los papás. Pueden comunicarse directamente
la persona que les surte, digamos, la red a la que se conectan, o el programa, o la telefónica, Okay. y con ellos pueden suspender todos los tipos de información o de canales que no son aptos para ellos, para que no les envíen información, porque los niños no entran porque ellos saben dónde es, ellos entran porque muchas veces sale como propaganda, porque no existen esos bloqueos, Tal ¿no? cual. Entonces eso es muy importante. Y el otro tema que hablábamos es que una de las recomendaciones que nosotros damos es que no solamente se utilice la virtualidad para la escolaridad o para el tema escolar, sino que también puede ser un espacio donde los papás permitan que los niños se conecten en un espacio social con otros niños, hacer juegos, hacer actividades, reuniones grupales, que puedan, por ejemplo, hoy en día hay mucho las reuniones de Zoom para cantar el cumpleaños, o sea, fomentar y darle espacio a las redes sociales y a la virtualidad, formarla, integrarla en nuestro día a día, pero desde sus fortalezas, y empezar a verla como un aliado en nuestro proceso de formación, en el proceso de formación de los niños, porque también la virtualidad ayuda a que los niños puedan desarrollar otras habilidades visuales y manuales que normalmente pues no se desarrollan por este tipo de actividad, se desarrollan con otras características. Entonces, tiene sus fortalezas Sí, también. mira, hay un aspecto que yo he notado ya en no tan niños, ya preadolescentes, pero que vienen con problemas de autoestima y Mm, tienen la timidez, la llamada fobia social. sí, Entonces, que ujú, este aislamiento ha sido fabuloso, y le pongo las comillas. sí, Para estos niños ha sido fabuloso. Y tenía una niña que me decía, pero es que me siento mucho mejor así, porque así yo hago mis tareas sola, no tengo que estar interactuando. Y es una niña que quiere tener amigos, pero que le cuesta mucho. Entonces, ¿qué pasa con esta virtualidad? Ha sido favorable para ellos, entre comillas, les insisto con las comillas, porque eso lo que ha hecho es aislarlo más, y restar la capacidad de enfrentar sus miedos y poder ir poco a poco superando su timidez, con ayuda o sin ayuda, pero sin la interacción, sin la exposición. Estamos claros que no hay miedo que se pueda mejorar o trabajar si no existe tal exposición. Entonces, eso los ha aislado, los ha alejado, y están felices, y voy a insistir con las comillas, muy felices, pero el problema de la timidez es lo que se está aumentando y se ha ido cada vez agravando sí, más. Entonces van a ser sí, niños, y ujú, perdón, van a ser niños, cuando lleguen a la adolescencia, ya no van a tener amigos, ¿no? Porque se quedaron y consiguieron buenos resultados en su actividad escolar, ¿ok? Y los mantuvo alejados de la actividad social tan importantísima que es. Dime. sí, varias cosas, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y quisiera como agregar varias cosas. Una, que ha sido un tema importante porque lo que han reportado como algunos estudios, ¿sí?, que han hecho sobre cómo han sido estos procesos de los niños adaptativos en algunos países donde ya han retomado la presencialidad, es que los niños que eran tímidos siguen siendo tímidos. O sea, esto no mejoró durante la pandemia. Claro, no Y los podemos. niños que son y los niños que son sociales y que son expresivos y espontáneos están felicísimos de volver a la escuela, pero los que tienen las dificultades, permanece y persiste la dificultad. Y ojo, algo muy importante es que ya el niño no tiene la misma edad. A medida que avanza la edad, Eso es correcto. cambian sus intereses y cambia también sus habilidades, no porque sean en detrimento, no, pueden ser a favor, pero hay etapas importantes y hay etapas necesarias. Si los niños no queman esas etapas, pues más adelante con el cambio de intereses va a ser más difícil para ellos tolerar más la frustración, que es una de las principales cosas que se manejan en los grupos con los niños. La capacidad de adaptación, el manejar la angustia y el miedo que me da de la expresión, el pánico escénico, o sea, todas estas cosas que se manejan en espacios presenciales, ya luego en otras edades es mucho más difícil, y lo que han reportado, Gerardo, muy importante,
es que hoy en día, y yo actualmente resido en Colombia y trabajo para una clínica psiquiátrica con niños y adolescentes, y una de las cosas importantes de este proceso es que los niños han desarrollado mayores síntomas y diagnósticos de ansiedad, más que todos los adolescentes. Entonces, y muchísimos de ellos han hecho crisis que han debutado durante la pandemia. Antes no. Entonces, es llamativo que sí hay un tema de ansiedad que se está Claro, desarrollando en claro, ellos claro, y que ante la posibilidad de la presencialidad puede exacerbarse también. claro. Fíjate, aquí dice Scarlett, esto es bien importante, bien interesante, que dice qué pasa con los que son tímidos en la escuela, pero no lo son en las redes sociales. ¿Hasta qué punto no lo son realmente? Claro, porque las redes sociales y muchos papás, y eso que plantean, interesantísimo también, nos pasa en la consulta, porque los papás dicen, pero a él no le gusta hablar en la escuela, ni se conecta, la maestra dice que ni le escucha la voz, que no sabe cómo suena su voz, pero yo veo que él tiene chats y habla con fulanito, claro, porque es que ahí no hay ninguna No exposición, está el la niño no tiene exposición. que exponer. Exactamente, no está la exposición social, yo no tengo que tolerar, ni tengo que entender, ni aceptar, ni la expresión verbal ni no verbal del otro. Yo sencillamente me siento un poco como menos supervisado, vigilado o cuestionado sobre mi comportamiento. Sí, sí, y eso del cuestionado es una de las cosas más importantes, porque el niño con el problema de timidez y el adolescente, basta que lo miren, que cualquiera que lo mire ya piensa que lo está mirando feo, que está Sí. pensando mal de él, si están dos personas hablando por allá y se rieron o se están riendo de mí, no importa lo que sea, pero en su pensamiento siempre está esto. Obviamente con las redes sociales a veces no, es muy difícil. Primero estoy con una sola persona, la mayoría de las veces, a veces ni siquiera se están viendo, sino solamente interactuando, chateando, que es muy distinto, la exposición es totalmente distinta. Sí, y yo quiero resaltar, ya que tocamos el punto de los chats y de los grupos, que es muy importante la supervisión de los papás independientemente de la edad, porque muchos de los casos que me han llegado de niños, te estoy hablando 8 9 años, y de adolescentes 12 y 13 años, es que dentro del WhatsApp hay muchos grupos diseñados para muchas temáticas y dentro de ellos hay algunos que pueden ser bien peligrosos para los niños, ¿no? Exacto. Entonces, como siempre supervisar el contenido, la información y cuál es el objetivo y el fin del grupo, cuál es el fin para tener esos grupos y qué tipo de acceso y de libertad le vamos a dar a nuestros chiquitines o a nuestros adolescentes a estas redes sociales, aun cuando se entienden que ya las tienen por el tema de la virtualidad, cuál va a ser el acceso que los papás les vamos a dar o Claro. la libertad que les vamos a dar, porque desde allí se configura un comportamiento en el niño de, bueno, entonces si no hay supervisión, yo puedo entrar y ver cantidad Claro. de cosas, porque también es importante y tener claro que todavía a edades tempranas la figura de autoridad no está totalmente internalizada en los niños, entonces hace falta seguirla reforzando, el Claro. límite. Claro, y eso tiene mucho que ver con lo que vienes diciendo sobre el control es fundamental. Sí. Y lo que plantea, le dice, bueno, entonces a qué edad los niños pueden empezar las redes sociales, ¿cuál sería la sugerencia? ¿A qué edad los niños pueden estar haciendo videos de TikTok, de estar en Instagram, Facebook, cualquiera de estas plataformas, que como tú bien lo dices, lo van a hacer, está allí, pero ¿cuál es la edad que podemos más o menos que el niño puede entender para empezar a conectarse y manejarlo de una manera relativamente sana? Es lo que Bueno, está fíjate, sí, esa pregunta es muy interesante porque los papás también hacen mucho esa pregunta. ¿A qué edad le puedo dar un celular? ¿A qué edad puedo yo permitirle que él tenga, bueno, acceso a las redes sociales libremente? Yo creo que con libertad no hay ninguna edad. O sea, siempre debe haber una supervisión, sea niño, sea adolescente. Ahora, desde el desarrollo evolutivo moral, los niños entre los 8 y los 9 años desarrollan la capacidad de poder identificar
lo bueno y lo malo y la consecuencia de eso. Entonces, en base a esto, nosotros podemos pensar que entrenando y capacitando a nuestros niños sobre cuáles son las situaciones en las que él debe de participar y en cuáles no, y colocando límites, entre esta edad nosotros podemos permitir bajo supervisión que los niños puedan ingresar a redes sociales. Ojo, yo no estoy de acuerdo que los niños a temprana edad estén grabando TikTok. ¿Por qué? Porque hay un tema muy importante acá y es en lo que el niño se está exponiendo públicamente. El TikTok es una red muy amplia y dentro de esa red hay muchísimas personas con muchísimas características que podemos encontrar desde alguien que solo lo está haciendo por recreación, como lo podemos encontrar como alguien que está haciendo, alguien que tiene un trastorno mental que está supervisando solo mirando niños. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de esto. Yo creo que después de los 8 o 9 años nosotros podemos permitir que el niño ingrese a redes bajo supervisión. Antes el niño todavía no tiene esta capacidad y esta consecuencia de lo bueno o malo. Entonces es muy vulnerable y puede exponerse y presentarse ante situaciones que lo puedan poner en riesgo. Sí, sí. ¿Cómo ya hablaste de la ansiedad, por supuesto, y cómo se ha visto en esta época lo que llaman el bullying, pues el cyberbullying? Existe, o sea, una clase de Zoom, por ejemplo, tal poco de niños, también puede haber bullying allí. ¿Cómo sí, se ha expresado esto? ¿Sí tienes experiencia sobre esto? Pues fíjate que me han llegado situaciones de niños que son tímidos, tienen una fobia social o una Claro, dificultad como para expresarse abiertamente y han sido como más reservados en interacción. su interpretación e interacción de la virtualidad. Pero no hay muchos casos, al menos en mi experiencia, no he ¿Ok? recibido muchos casos sobre el acoso o el bullying mediante la virtualidad dentro del formato escolar. Ojo, quiero resaltar dentro del formato escolar porque sí he recibido varios casos que son muy interesantes de bullying y de acoso, pero fuera de la escolaridad. Es decir, en estos grupos alternos que se forman. Y ahí sí hay grupos donde los niños reciben críticas, comentarios, o donde reciben señalamientos sobre cómo son, cómo se ven, cómo hablan, la voz que se escucha. Una vez tuve una niña que interesantemente tiene, bueno, niña digo yo, pero está entre los 11 y 12 años, sabemos que es prepuber, puber ya, Ujú. y tenía mucho miedo por cómo se escuchaba su voz. Entonces, antes de la clase, ensayaba mucho el tono de voz para ver al momento de la clase y para participar y decir presente, participaba, lo practicaba 10 veces para que cuando llegara su nombre, Sí, ella, y sin embargo experimentaba síntomas de ansiedad, claro. porque en algunos momentos, en grupos apartes, alguien había hecho un comentario sobre su voz. Entonces, sí está, pero dentro del formato escolar no ha sido algo que ha sido muy común. Así es. Creo que porque hay supervisión, pues son grupos que los profesores están supervisando y quizás los niños tienen menos espacio para ellos poder hacer de las suyas, digamos así, sin que haya un adulto supervisando. Claro. La distracción, Suyuli, o sea, hay niños que pueden estar en la pantalla, pero su cabeza, si en el mismo salón de clase pasa, sobre todo cuando tienen Sí, dispersión en su atención, pasa esto y la maestra está pendiente de que, pero en un Zoom, ¿cómo controlar qué hacer con el niño que se distrae fácilmente? Porque la clase va por un lado sí, y ahí va por otra. no, y eso que tú acabas de decir es importantísimo porque es súper complejo. Creo que ha sido el reto más grande para los profesores y para los padres, controlar a sus niños que ya tengan una predisposición a la desatención, porque me decía una mamá algo que me parecía muy jocoso, pero el niño está en clase y está mirando el Zoom, está conectado, pero está un dedito hablando con otro dedito y el dedito habla con todos los deditos y así se hablan todas las manitos. Sí, De alguna manera el niño se va a distraer si ya tiene una predisposición a claro, esto. claro. No lo podemos dejar solo.
O sea, necesita del supervisor y del interlocutor que esté allí presente, y ese es el reto para los padres. ¿Cómo hago yo con mi hijo que tiene esta dificultad y yo tengo que trabajar? Ha sido un tema Esa es la muy, parte muy difícil. frecuente. Sí. Okay, está bien. Anímense a preguntar y a dar sus opiniones. Aprovechemos esta oportunidad y la experiencia de Suyulín, que ese es lo más interesante de todo esto. Sí, adelante. Sería muy interesante escuchar si alguno de los que nos acompañan están en la docencia, y desde ese lugar de la docencia también nos puedan contar un poquito sobre su experiencia en estos aspectos tan importantes, porque sí ha sido un tema la virtualidad, los niños, la pandemia y las consecuencias de lo que la situación de pandemia nos trae. Ok, le voy a dar la palabra a William. William también trabaja con niños, él es médico pediatra. William, interesante la experiencia tuya en No, este pero caso. sí, no, sí, no, Hola, es William. importantísimo. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, Yo creo que gracias. lo que yo he visto muchísimo, desde niño hasta adolescente, es ansiedad, trastorno ansioso muchísimo. Y, y me llegó un caso muy particular de un niño de 7 años que la mamá lo supervisa, pero el niñito no le para. El niñito hace lo que le da la gana. De hecho, la señora me contaba de que al niño había cambiado de conducta, que no le hacía caso para nada, que le sacaba la lengua a los niñitos cuando la maestra le mandaba a hacer otra cosa, él estaba dibujando otra cosa, o sea, no le importa nada. Tiene 7 años. Y Wow. en cuanto a los trastornos de ansiedad, todos tienen problemas para conciliar el sueño, todos tienen Sí. problemas con la comida, comen muchísimo, están llegando todos obesos, con resistencia a la insulina, no hacen Mm, ejercicio. Yo lo mando a hacer ejercicio y les digo que lo básico es la dieta, comer saludable y hacer ejercicio. Uno me dijo en estos días, un adolescente, le dije que, pero ¿cómo voy a salir? Si a mí no me dejan salir. Me tienen encerrado y ni siquiera me acompañan a dar una vuelta por la calle. Entonces, sí. la situación es así como que, no sé, o sea, yo a todos los mando para el psicólogo igual. O sea, que tengan Qué apoyo, bueno, apoyo. gracias. No, sí, no, y muchas veces hasta por telemedicina, porque considero que por lo menos se pueden ver las caras y las expresiones, Sí, porque no, los presenciales están igualmente con la mascarilla, no se pueden ver y en cambio por lo menos a nivel de telemedicina se pueden ver las caras y las expresiones, y bueno, hay muchos niños que tienen muchos problemas, ¿verdad? Sobre todo los adolescentes, la están pasando bastante mal. Ok, Niños con depresión, yo con la depresión más en los adolescentes. En los niños pequeños, sí, veo que no les paran mucho, pero lo que hacen es comer, 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 y están todos obesos y todos con resistencia a la insulina. La gran sí, mayoría. sí, gracias sí. William, gracias. Gracias, excelente, A tu sí. orden. ¿Qué opinas de esto, Suyulín? Sí, fíjate que cuando escuchaba al doctor William pensaba, bueno, hay un tema, a diferencia de la infancia y de la adolescencia, los niños en estas etapas tempranas, ellos están desarrollando, ¿no? ¿Cómo? Ellos están desarrollando más la conciencia de lo que tiene que ver la identificación de los valores dentro del grupo, pero también identificarse con los grupos, identificación de género, las niñas con los niños con los niños, o sea, son etapas críticas, se llaman así desde la neuropsicología, porque son los momentos exactos para que eso se dé, donde empiezan a desarrollarse una serie de valores, de perspectivas, de conciencia, y hay más factores, y estoy totalmente de acuerdo, la mayoría de los niños, aunque no todos, ¿no? Pero muchísimos niños llegan a la consulta más con síntomas de ansiedad. Ahora, en la adolescencia, interesantemente cambia, porque aunque el niño que es ansioso en la infancia, eso no se corrige, en la adolescencia quedan algunas secuelas y vamos contando, ¿sí? La depresión tiene que ver también con las etapas psíquicas por las que pasan los adolescentes, que son diferentes a la de los niños, ¿no? Entonces, pero sí es cierto que ha habido un tema importante con el aumento del peso,
y con el sedentarismo. Por esto que planteaba el doctor William, que planteabas tú también, Gerardo, de que los niños no están teniendo el mismo tiempo de actividad física ni de deporte, y papá y mamá trabajan, pero además tienen miedo a sacar al niño porque se expone a la pandemia. Entonces, ¿cuál es el espacio del niño para hacer actividad física y hacer deporte? Y creo que esto es importantísimo, porque no solamente por la salud física, sino por el desarrollo psicomotor grueso de los niños. Claro, claro. Sí, fíjate, y ahí se va la inquietud hacia los que ya van tocando las puertas de la adolescencia. Pues entonces, dice, ¿qué recomienda para poner límites? Y si qué recomienda para poner los límites, ¿cómo manejarlo, sobre todo con los pubes y adolescentes? ¿Qué sucede cuando el preadolescente está siendo objeto de acoso, pero no quiere reconocerlo, que a veces no quieren reconocerlo? O sea, entonces es como la inquietud que este niño va creciendo y ya está cerca, y es un cambio en donde la socialización, la actividad, la interacción con sus pares es sumamente importante y está siendo muy restringida por la situación que estamos viendo de la pandemia. Sí, y esto que decíamos del momento, de la etapa crítica del niño, entre los 7 y los 10 años de edad es la etapa crítica para el desarrollo social. ¿Por qué? Porque es la etapa donde hay un adormecimiento de otros procesos psíquicos y hay un mayor interés y enfoque hacia lo social, hacia la interacción, hacia el grupo, ¿no? Pero esto de los límites es muy importante porque va a depender de la edad del niño. Se ha recomendado a lo largo de toda la pandemia diversos psicólogos infantiles, y yo estoy de acuerdo con eso, que debe haber una estructura. No podemos perder la estructura del hogar, no podemos perder la organización y los hábitos en los niños. Entonces, creo que algo muy importante, aunque la pandemia nos cambia, el estar en casa nos cambia, nos reajusta y nos moviliza los horarios y los tiempos de interacción, es muy importante mantener hábitos y estructura en el día a día del niño, que haya un espacio para cada cosa y un horario definido. No tiene que ser una hora exacta, porque por lo mismo, bueno, hay que ser un poco flexible dependiendo de las actividades y de la edad, pero no perder de vista que debe haber una estructura y debemos tratar de que permanezca, porque ¿qué es lo que va a ayudar a que ellos sientan menos angustia y ansiedad? Saber qué es lo que va a pasar. Y si yo sé qué es lo que va a pasar, y yo puedo sentirme seguro de que ya yo conozco lo que viene, mi ansiedad va a bajar, porque yo siento que estoy en un espacio donde hay un control y una supervisión. Entonces, los límites con los niños, muy importante mantener una estructura y mantener hábitos. Con el adolescente, una de las cosas que me ha funcionado y que yo les he recomendado mucho a los papás con adolescentes es: vamos a negociar con ellos, porque aquí cambia un poco la conciencia de cómo manejar los límites, ¿sí? Porque el adolescente tiene un manejo diferente. Claro. Vamos a tratar de regular. Bueno, tú quieres tanto tiempo para tus actividades en redes, entonces, por ejemplo, por cada 3 horas o por cada 2 horas de tareas, yo te voy a dar 45 minutos de actividad en redes supervisada. Entonces, vamos negociando con ellos el tiempo en la virtualidad, pero que tiene que ser recíproco con el tiempo que yo le dedico a la parte escolar, que debe haber un equilibrio entre estos dos procesos. Sí. Y ha resultado. Sí, fíjate, me gustaría darle la palabra a Josefina. Tengo 2 comentarios aquí que voy a leer después que hable Josefina. Josefina, te doy la palabra para que converse y después leemos a Zulay y leemos a Patricia. Adelante, Josefina. Gracias. Bueno, ya tú sabes, yo soy docente y abuela. Así es. Entonces, sí. Y entonces eso me ha ayudado mucho a llevar esta pandemia con la niña en la casa. Mi hija tiene la bendición de tenerme, porque es verdad, este tiempo que los muchachos tienen en línea tiene que ser supervisado. Tiene que ser supervisado porque es la única manera lo que yo siempre decía, no es igual cuando los niños teníamos las clases normales. El niño que lo recibe la nani, la persona que la cuida, y no tiene educación, porque lo que le está pendiente es tiene que limpiar la casa, tiene que bañar al niño, pero más que todo las cosas básicas del muchachito,
que necesita, pero no a nivel de intelecto, como de repente haya una persona que lo cuide, pero tiene estudios, otra que sea como un tutora que aparte de lo que viene del colegio, se lo revisa, le hace la tarea, y también el que lo recibe la mamá y hace las dos cosas, o sea, porque hay soporte de los dos lados. Igual pasa aquí en las clases virtuales, que los niños, por ejemplo, voy a poner mi caso en particular. Para mí, la parte virtual no fue tan traumática para la niña, ni tampoco para ella. Ella tiene 7 años y medio, porque yo estaba presente en el mayor tiempo que yo podía con ella en la habitación. Aparte que la ayudaba, que es lo mismo que uno hace si ella estuviera en el colegio, necesita esto, necesita aquello, yo te lo consigo, aquí está esto y tal. Que hay mamás que están trabajando en la otra habitación, en computadora, en su trabajo, en videoconferencia, es imposible. El docente, claro, por lo menos la maestra de ella se encargaba, aparte de dar la clase, llamar a los papás, mira, ¿qué pasa que no está la niña en pantalla? ¿Qué pasa que no la veo, apagó la pantalla? O sea, fue durísimo también para los docentes llevar este proceso. Entonces, y entonces, si fue para los padres, también fue para los docentes, era muy difícil. ¿Que hay que haber una estructuración? Por supuesto, porque el niño no puede pasar todo el tiempo en la pantalla, de que hay que evaluar lo que el niño, revisar lo que el niño está viendo en el internet, por supuesto, por eso hablaba del control parental, que con lo mismo que yo aplicaba, que yo conozco como docente, de las diferencias que hay de entre un niño a otro, porque todos tienen las mismas capacidades con algunas limitaciones, pero que uno puede echar hacia adelante, es el apoyo que uno tenga en el hogar. Entonces, para mí me sirvió este proceso porque conseguí tanta herramienta, tanta información de que ella podía manejar. Por ejemplo, hay programas gratis de que ella podía crear una historia, que podía utilizar escoger los personajes mediante imágenes y ponerle movimiento, ponerle sonido. Entiendo que estamos en un sitio que, bueno, nada que ver porque en Venezuela todavía no ha arrancado la educación y en varios países es totalmente diferente. Gloria a Dios, le doy gracias porque tenemos esta oportunidad de que aquí el internet funciona. Pero nosotros tenemos que estar pendientes de cómo puedo incrementarle yo el conocimiento para que ella lo aproveche. Esa parte de que los niños están sin movimiento, por lo menos ella tenía la clase de educación física y ella allí, ¿cómo se llama? Hacían sus ejercicios. También tenían el tiempo de que ellos podían meditar, de que tenían su época de momento de mindful para pensar y todo ese tipo de cuestión de meditación. Pero la cuestión de ejercitación, eso se lo tenía que dar es el padre, o sea, los que están en la casa, pues. No depende tanto de la imagen. Es todo un reto, Josefina, de verdad que sí. Muchas gracias, pero de verdad que sí. Es un reto, que es parte de lo que comenta Zulay, que dice que esto no solo es un problema para los niños, y también es un problema para los padres, definitivamente. Exactamente. Totalmente, sí. Hacen las veces de maestro, hacen las veces de cuidador, hacen las veces de control. Realmente no la tienen fácil. Dice Patricia, buenas tardes, ¿cómo combatir la ansiedad en pandemia? Por ejemplo, mi chamo está en 5º grado y era excelente estudiante, súper organizado, súper ordenado, y una de las consecuencias que hemos visto es que se ha vuelto muy desordenado. Juega fútbol 2 días a la semana, pero el resto de la semana, es decir, los otros 5, se la pasa pegado a las redes y videojuegos. Todo un proceso. ¿Qué dices ahí? Sí, yo quisiera agregar 2 cosas. La primera es que muchas gracias por aportarnos lo que nos aportaba ahorita Patricia, ¿verdad? Sí. Sí, Patricia. Y te quería también como agregar, Patricia, que yo entiendo y veo de cerca la realidad de los papás y de los abuelitos que muchas veces son quienes están allí para encargarse de los niños cuando papá y mamá trabajan. Y ha sido muy duro para ellos este proceso porque primero cada quien, digamos, como zapatero a su zapato.
Los docentes son los que han tenido la formación pedagógica para manejar los niños, papá y mamá no. Entonces, ha sido muy difícil para papá y mamá saber qué estrategia pedagógica aplicar para que el niño me entienda y cómo tolerar que le explico 3 veces y el niño no me entiende. Entonces es como, ¿qué hago, no? Y es limitado porque estoy en casa, no puedo llamar al docente. ¿Qué hago? Es angustioso para los papás también y para los quienes los acompañan y los cuidadores, pero creo que es muy importante y nos puede ayudar mucho también en este proceso para fortalecerlos emocionalmente a los niños, permitirles espacios donde ellos puedan expresar su emocionalidad, lo que ellos van sintiendo y registrando en medio de todo este proceso, porque primero eso nos va a ayudar a validar su emoción, a darle genuidad a sus emociones. Si tu emoción es genuina y es original y está bien sentirla, validarla, y también a pensar con el adulto qué estrategias podemos aplicar desde nuestra capacidad de adulto para que ellos tengan otras herramientas de cómo manejar sus emociones de ansiedad y de angustia y de frustración. Y con esto la pregunta que nos hacía, ¿cómo manejar? Yo creo que algo muy importante con el niño y con el adolescente nuevamente es mantener los hábitos y la estructura, que el tiempo en redes sociales tenga un fin y un propósito, que no sea un tiempo solamente como de desconexión interminable, sino que listo, es un tiempo de distracción, es un tiempo de descanso, bueno, que tenga un propósito, tanto tiempo, 1 hora al día de descanso. O sea, vamos a tratar de darle quizás una estructura donde cada tiempo tenga un propósito y un para qué. Y otra cosa muy importante, este síntoma que el niño refiere, o que refiere la mamita sobre lo que está viendo de su hijo, que es que quiere estar todo el día en las redes o en internet, hay que ver qué otros síntomas hay presentes, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos un sesgo y hay cosas que es importante preguntarle al niño sobre cómo va sintiéndose él en este proceso y qué siente. Porque muchas veces el tiempo en redes es un tiempo de ellos para como escabullirse y afrontar lo que realmente está sucediendo. Entonces, quizás permitir un espacio de expresión emocional puede ser importante para saber qué es lo que le está produciendo la ansiedad, qué intensidad y la frecuencia de esta ansiedad. Si necesitamos buscar la ayuda de un especialista, lo podemos manejar desde casa, solo permitiendo el espacio de expresión sobre lo que va sintiendo y lo que va registrando. ¿Cuáles son sus angustias? Así es. Bueno, de verdad esta conversación ha estado buenísima, buenísima. Estamos llegando a la hora, al final. Entonces yo veo como un resumiendo, Suyuli, hay elementos muy importantes. Estamos en una situación inevitable. No podemos, además no sabemos cuándo va a cambiar la situación. En algunos países es distinto, estamos de acuerdo, como decía Josefina, ella está en Estados Unidos, creo que en Atlanta. Hay países donde la situación es distinta, pero el que está en Venezuela, el que está en Buenos Aires, el que está en Perú, qué sé yo, o sea, son muy distintas y no se puede hacer cambios de la noche a la mañana o impedir y no sabemos cuándo para. Entonces, control parental, fundamental. Una estructura, fundamental. O sea, buscar la manera de generar espacios para que el niño pueda por lo menos salir, quemar energía, aunque sea un rato en el parque, aunque sea en menos intensidad, pues también es muy importante. El espacio para escucharlo. El niño está teniendo una ansiedad, no sé cómo manejarlo, déjame escucharlo. A veces en el día a día no le paramos o creemos que es una malcriadez o creemos que es porque él es así, porque es fastidioso o fastidiosa, y no necesariamente es así. Y por supuesto no puedo, pues busco ayuda, porque si afortunadamente todavía se puede conseguir, si no directamente en las redes hay bastante ayuda. Ayuda incluso gratuita se consigue. Es una cuestión de buscar, indagar y no quedarse con la idea de que estoy reventado, yo solo no puedo con esto, porque no tengo las herramientas, como tú bien lo decías. Suyuli, yo como papá o como mamá, como abuelo,
no tengo las herramientas. ¿Okay? Entonces, vale la pena pedir ayuda cuando creo que no puedo. Pero la estructura, en general, los hábitos sanos es fundamental. No sé si tienes algo más que quieras decir para cerrar, Suyuli. Sí, agregaría una cosa muy importante, es la supervisión de cualquier edad, infancia y adolescencia, supervisión, así sea en tiempos de recreación, si estamos en virtualidad, supervisión. Otro punto muy importante que también creo es, evitemos centrarnos en lo negativo, porque los niños aprenden por modelamiento por excelencia, lo decía Albert Bandura, ellos por excelencia aprenden por modelamiento. Entonces, si nosotros los adultos estamos centrados en lo caótico y lo difícil de la situación, esto es una situación que les va a generar a ellos más ansiedad y más angustia dentro de su proceso de adaptación. Entonces, también controlemos la cantidad de información que ellos reciben sobre las realidades, pandemia, enfermedades, fallecimientos, aumento de casos, todo esto que puede ser un escenario negativo y que genera mucha angustia en ellos, porque aparecen los miedos al riesgo de pérdida y es algo real y es algo que pasa en las edades tempranas de los niños, los miedos y la ansiedad de la separación o de la pérdida. Y muy importante, entonces, en casa, creemos espacios, así sean 20 minutos, 15 minutos, para integrar información. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Cuéntame qué hiciste en el día de hoy. Evitemos hacer preguntas cerradas. ¿Te fue bien? ¿Estás mal? Porque los niños van a responder sí o no. Claro. Tratemos de hacer preguntas abiertas como, cuéntame cuál fue la mejor parte de tu día y la peor parte de tu día y qué harías para cambiarlo. Un poco también para generar un ambiente de cohesión y de mayor afinidad emocional en donde haya un camino donde el niño se sienta aprobado y validado para expresarse emocionalmente. Así es. Bueno, Suyuli. Algo rapidito. Dale. Rapidito, mira, algo que me llama la atención es la desinformación tan grande que hay, que muchas mamás dicen que no quieren sacar a los niños porque ellas temen que en el aire, o sea, respirando el aire de la calle, se pueda infectar. Y eso jamás en la vida. O sea, el virus tiene un alcance hasta 2 metros. Y justamente ese es y nadie lo cumple. Cuando está en la calle, nadie cumple eso. Y cuando usted ve a la calle sola, que no ve a nadie, usted hasta se puede quitarle la mascarilla y no se va a contaminar. Porque el virus no tiene esa potencia de estar vivo en el aire. Eso es mentira. O sea, la desinformación es tan grande que de hecho, yo le digo, bueno, si no quiere salir para la calle, póngale música y póngase a bailar zumba o póngase a saltar la cuerda. O sea, tienen que buscar la forma de dar la vuelta y poner a los chamos a moverse. Pues. Eso le va a liberar endorfinas, se va a sentir mejor y muchas otras cosas buenas. Pues. Perfecto, gracias, William. Excelente, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nuevamente, muy agradecido, Suyuli, por tu presencia hoy con nosotros. Realmente ha sido muy valiosa porque la experiencia es lo que más enseña y la experiencia tuya es extraordinaria en estos casos y trabajando con niños. Y bueno, y agradecer a todos ustedes porque están aquí. A uno se le cae la señal, se vuelve a meter, se le vuelve a caer y ahí estamos. Pero este espacio sigue siendo un espacio de una interacción muy agradable donde yo siempre insisto y cierro diciendo todos aprendemos de todo, porque de esto se trata esto. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Suyuli, no sé si quieres despedirte. Sí, claro. Y yo les doy un abrazo a la distancia y lo dejo con Suyuli, que se despide de ustedes. Gracias a ti, Gerardo, por la invitación. Para mí fue un honor estar aquí contigo y acompañarlos con tu hermosísima audiencia. Muchas gracias a todos por sus aportes. Y bueno, aquí estamos, aquí seguiremos y aquí estaremos. Cualquier duda, cualquier cosa, pues por supuesto no duden en consultar con su especialista, con el doctor Gerardo, por supuesto, excelente psicólogo con una excelente trayectoria y siempre a la orden. Claro que sí, todo lo que sea para crecer juntos, que siga aumentando. Gracias, pues. Feliz día, un abrazo a todos. Gracias, muy bueno. Que estés bien, saludos.